Entonces, no es suficiente. No es suficiente que uno tenga ganas de meditar o tener ganas de evolucionar, despertar, ser más consciente. No es suficiente estar motivado o sentarse y hacer una meditación. Hay una parte muy importante, es ser conscientes de los obstáculos que uno tiene. Ser consciente de los obstáculos y saber manejarlos. Entonces, si quiero conseguir algo, si quiero tener un objetivo, tengo un objetivo, quiero conseguirlo, tengo que ser consciente de mis obstáculos. Siempre hay obstáculos externos también, pero sobre todo los más importantes son los internos, los obstáculos internos que uno tiene. Y uno de los obstáculos más importantes que todos tenemos son esos estados emocionales que llamamos negativos, destructivos. Entonces, lo que más nos perjudica cuando queremos es tener paz, o ser felices, o tener una vida que tenga sentido, son las tendencias emocionales. Esto es lo que más daño nos hace, lo que más infelicidad nos trae. Es muy importante saber cómo ocurren las emociones, saber trabajarlas y sobre todo conocer cuáles son las emociones que más dañinas. Entonces, cuando hablamos de emociones, tenemos que hay varias, cómo se produce una emoción, hay varios componentes en una respuesta emocional. El primer componente, lo primero es la atención, entonces nos damos cuenta de algo. Lo segundo es que una vez que nos damos cuenta a de lo que nos damos cuenta, hacemos una valoración, una evaluación, y entonces como consecuencia de esa evaluación lo percibimos de una manera. Y eso es lo tercero. Lo siguiente es que hay un impulso a actuar. El impulso implica toda una reacción en el sistema fisiológico, en el sistema nervioso, sistema corporal, y luego viene la acción, luego viene una acción. ¿Sí? O sea, hay como 6 componentes en una emoción. Por ejemplo, emociones, las más importantes, ¿no? Apego, enfado. Me doy cuenta de algo y eso es lo que me doy cuenta, lo interpreto de una manera. Hay una interpretación. Entonces, como consecuencia de interpretarlo así, se percibe de una manera. Tengo una imagen de esa situación, de esa persona. Y eso produce una reacción, un impulso a hacer algo. Bien, entonces en estos componentes vemos cómo trabajamos las emociones. Si entendemos estos componentes, cómo trabajo estas emociones. Entonces, ahora hay una cosa muy importante. He dicho, el último componente es la acción. Hay un hacer algo. Las emociones siempre atraen movimiento, una acción. Pero he dicho antes, el movimiento, la acción, viene después de toda una respuesta fisiológica corporal. Es que, por ejemplo, si yo tengo una reacción de apego o de enfado, por ejemplo, o de preocupación, y lo que hago es trabajo el último componente, la acción, y entonces intento reprimirme, no hacer nada. ¿Sí? Si no hago nada, eso ocurre después de la respuesta fisiológica. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que voy a enfermar. ¿Sí? Si yo reprimo mi enfado o mis deseos
o mi agitación, por cualquier motivo que sea, porque me parece que es incorrecto, porque me parece que es inadecuado, porque no debería hacerlo. Entonces, como ya hay una descarga fisiológica en el cuerpo, esa descarga, al no actuarla, hay una enfermedad, ¿sí? Y eso le pasa a personas que se enfadan mucho y reprimen el enfado, acaban enfermando. Entonces, ahí no trabajamos la emoción, reprimiendo. Queremos trabajar la emoción antes de que haya una descarga fisiológica en el cuerpo. Entonces, ¿qué trabajamos? Atención. Podemos trabajar a diferentes niveles las emociones. La atención, un nivel. Podemos trabajar cómo evaluamos eso de lo que nos damos cuenta. Podemos trabajar la percepción, la imagen que vemos, o podemos trabajar el impulso, ¿sí? Antes de que haya una respuesta fisiológica. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los errores, ahora cada vez menos, ¿no? Pero antiguamente, ¿no? Cuando hay toda esta cultura de que no es correcto ciertas emociones, no es bueno, eso es, no sé, inmoral, o eso es pecado. Hay toda esa cultura, ¿no? Entonces hay toda una... había antes, antiguamente, ¿no? Es como todo reprimir las ciertas emociones. La envidia, o el apego, el deseo, el enfado. Y eso, bueno. Entonces estoy diciendo, tengo una emoción negativa, que sé que es negativa, ¿no? Y primero es muy importante reconocer, esto es negativo, esto me hace daño a mí. No trabajo esta emoción porque alguien me diga que eso es malo, porque alguien me diga es que no debes tener apegos. No trabajo, por eso no trabajo el apego. Lo trabajo porque sé en mi experiencia que esto me hace daño. Esto me impide lograr lo que me importa, me aleja de mis planes, mis objetivos en la vida. Entonces el primer trabajo, la primera cosa es con la atención, no es la primera, una de ellas. Entonces intento controlar la atención y evito fijarme en cosas que pueden producirme emociones negativas, que pueden producirme celos, envidia, apegos, deseos. Eso es como lo más básico, una vida muy, como podríamos decir, como muy austera. La instrucción, por ejemplo, que se le da a los monjes. Cuando vas caminando, solo fíjate, miras al suelo delante de tus pies. No mires nada más. ¿No? Como algo muy... No te fijes en nada. Si tienes que salir del monasterio a la ciudad a hacer alguna gestión, mira la atención delante de tus pies. No mires nada. ¿Sí? Es como esa es la instrucción clásica. Entonces trabajamos, eso es un nivel de trabajo. No me fijo en nada, trato de no darme cuenta de nada que pueda provocar una reacción emocional negativa. Entonces, como yo sé que fácilmente caigo en el apego, o en el enfado, o en la pereza, o en la ansiedad, como sé esto, cojo y tengo esta atención muy restringida. ¿Sí? Bueno, otro trabajo, otro de los componentes es la evaluación, ¿sí? Eso que percibo, eso de lo que me doy cuenta, lo evalúo de una manera, le doy un significado, hago una interpretación. Y aquí tenemos otra forma de trabajar, que intento cambiar la forma de interpretar el mundo. Intento interpretar y darle un significado a las cosas de manera que no me produzcan, que no se dispare, que no se aparezca esta reacción emocional negativa. Así que aquí hay un entrenamiento mental. Entrenarse a pensar de una manera de forma que eso que veo nunca me va a producir, consigo que no me produzca enfado. Porque cómo lo interpreto, cómo lo valoro, es imposible que me produzca enfado o apego o envidia o lo que sea. Entonces hay todo un entrenamiento mental, hay todo un trabajo que lleva tiempo. Parte de ese trabajo es hacer meditación. Sí, por ejemplo, meditar en la ecuanimidad, o meditar en la paciencia, meditar en la impermanencia, meditar en la interdependencia.
Hay muchas meditaciones que tienen que ver con eso, con darle el significado más beneficioso al mundo. Bueno, el tercer componente, he dicho, es la percepción. Sí, la percepción viene como consecuencia de la interpretación. Según interpreto las cosas, entonces percibo el mundo de una manera. ¿Sí? Entonces nunca vemos el mundo como es. Nosotros vemos el mundo como consecuencia de los pensamientos previos, cómo hemos valorado el mundo. O sea, aquí el trabajo es un trabajo de mucho más lucidez, mucha más como claridad mental para eso que percibo, que me produce una emoción negativa, reconocer es una ilusión, es un espejismo, es una creación de la mente provocada por interpretaciones, significados, comparaciones, asociaciones. Entonces la capacidad de ver lo que estoy percibiendo, veo una persona que me irrita mucho, que me enfada. Y entonces me doy cuenta, esto que veo es un espejismo. Esta percepción es un espejismo. Veo una persona que me encanta, que me produce mucho apego, mucho deseo. Esto que percibo es un espejismo. Esta sabiduría. Es una percepción producida por unas condiciones, pensamientos, interpretaciones, etc. Es que este es el nivel más elevado. Un poquito más fácil, más volviendo atrás, es el cuarto componente que he dicho. Y el cuarto componente es el impulso. Nosotros ya hemos percibido algo, me doy cuenta de algo, lo interpreto de una manera, percibo algo y entonces al ver eso reacciono con, por ejemplo, envidia. Y un impulso de hacer algo. ¿Sí? Entonces el impulso lo trabajamos con respiración, con relajación, con conciencia. Me doy cuenta de la experiencia. ¿Sí? El impulso hay un combinar, digamos, poner conciencia en la propia experiencia y esa conciencia en la experiencia combinarla con relajar el cuerpo y la mente. Consigue una profunda relajación. Entonces es como ser capaz de reconocer la experiencia que me produce, ¿sí? Esa percepción, y antes de que todo eso se contamine el cuerpo y se convierta en una acción, me detengo a poner conciencia, a respirar la experiencia con imparcialidad, con ecuanimidad, con aceptación, con humildad, con contentamiento. Entonces, hay todas estas maneras, muchas maneras, y nosotros queremos aprender todas estas maneras, todas. Lo más fácil siempre es intentar evitar poner atención en eso que pueda. ¿Sí? Lo segundo quizás más fácil es el impulso, aprender a esa atención consciente a la experiencia. Luego un poco más difícil, pero